Circuito de polarización con divisor de voltaje. Este circuito lo analicé utilizando un transistor BJT. El circuito equivalente a este es el que se mira a continuación. Bueno, las resistencias que utilicé para hacer este análisis fue una resistencia de 1 de 10 kΩ, una resistencia 2 de 2.2 kΩ, una resistencia del colector de 3.6 kΩ y una resistencia del emisor de 1 kΩ. Me piden encontrar la corriente del colector, el voltaje colector emisor y la corriente de base. Para encontrar la corriente del colector tengo esta fórmula que es el voltaje que se mira aquí menos 0,7 volt, que sería el voltaje de la base, sobre la resistencia del emisor más la resistencia de Thevenin sobre la ganancia. Bueno, para encontrar este voltaje se utiliza esta fórmula que es resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias 1 y 2 por el voltaje de entrada. Al realizar estas operaciones me da este resultado. Ahora prosigo a reemplazar esta ecuación en la que el resultado de la corriente del colector me da 1.451 mA. Para encontrar el voltaje colector emisor utilicé esta fórmula que es el voltaje de entrada menos la resistencia del colector más la resistencia del emisor por la corriente del colector. Al realizar todas estas operaciones me da que el voltaje colector emisor es 5.325 volt. Y ahora, por último, para encontrar la corriente de la base, se la encuentra con la corriente del colector sobre la ganancia, y en total me da la corriente de base que es 7.3 mA. Simulación. El circuito de polarización con divisor de voltaje lo vamos a simular en el programa Proteus. Como bien pueden observar aquí, yo reemplacé mi transistor por una fuente de corriente. Aquí tengo mi resistencia 1 que vendría a ser 10K, mi resistencia 2 de 2.2K, mi resistencia del colector de 3.6K y mi resistencia del emisor de 1K. Mi voltaje de 12 volts. Entonces, coloqué ese amperímetro. Aquí me va a calcular la corriente del colector, el voltaje colector emisor y la corriente de la base. La corriente del colector tiene que darme 5.325 volts, la corriente del colector 1.451 y la corriente de la base 7.3 mA. Vamos a simularlo. Aquí la corriente del colector, la corriente que baja en la simulación, me dio 1.44, que sería muy aproximado a la corriente teóricamente. El voltaje colector emisor, acá me dio 5.32 volt, acá 5.35, también es muy aproximado. Y la corriente de la base 7.3 microamperes y acá 7.2 microamperes. La recta de la carga para este transistor, para determinar la recta de carga, entonces yo utilicé primero el valor de corriente de saturación que me sale de la fórmula voltaje colector emisor sobre la resistencia del emisor más la resistencia del colector. Entonces este resultado me dio 2.6 mA. Tracé la recta de carga y de saturación y tracé los puntos que me da 1.45 mA con un voltaje 5.32 volt. Entonces aquí se puede decir
que este primer circuito se encuentra en la región de corriente constante. Para este segundo punto, me pide encontrar nuevos valores de la resistencia R1 y R2 para obtener 2 veces la corriente inicial del colector. Bueno, para la resolución de estos puntos yo supuse que la corriente R1 va a ser constante, mientras modificaré la corriente R2 que tiene que aumentar para así aumentar la corriente del colector. La relación que definí para que se cumpla dicha ecuación que realicé acá debe ser que resistencia 1 con resistencia 2 debe tener una relación de 4.54. Para ello realicé esta ecuación en donde me dice que el valor de la resistencia 2 la obtendré de la resistencia 2 inicial antes de duplicar la corriente del colector más esta misma resistencia por 85%. Bueno, pero vamos a hacer una comprobación si eso funciona. Yo realicé varias pruebas y con diferente voltaje. Entonces, primero, reemplazo los datos R2 final, que sería ya para utilizar para duplicar la corriente del colector. Entonces sería la R inicial más la R inicial por 0.85%. Entonces mi resistencia me dio que era de 4.02 kilo ohm. Ahora para ello voy a ver si se me cumple. Voy a encontrar la corriente del colector utilizando dicha resistencia. El voltaje es igual, a resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más R2 por el voltaje de entrada. Y eso me da que es 3.48 volts. Y la resistencia de Thevenin que me da 2.9 kilo ohm. Ahora sí voy a reemplazar en la corriente del colector y eso me da un total de 2.759 miliamperes. Ahora, miro, la corriente en el anterior ejercicio del colector me daba 1.4. Entonces, al multiplicarlo por 2, eso me daría 2.8. Es decir, que la corriente en el anterior paso es el doble de la corriente que la calculé ahora, por lo cual sí se cumple dicha relación que hice. Ahora también me pide encontrar el voltaje del colector emisor y esto me da que es menos 0.69 y la corriente de la base que es la corriente del colector sobre el beta y eso me da 13.8. Ahora estos datos los vamos a comprobar en la simulación en Proteus. Bueno, para el segundo punto en que me pedí encontrar la resistencia 1 y la resistencia 2 para obtener el doble de la corriente del colector, entonces lo que yo hice primero que todo fue dejar mi resistencia 1 constante y modificaré mi resistencia 2. Esta resistencia 2 tiene que aumentar para que aumente la corriente del colector. Entonces, pues yo hice una fórmula que es el R2 igual a la R2 inicial que tenía más la R2 inicial por 0.85, que sería una relación que encontré en las resistencias después de haber hecho varias pruebas. Vamos a ver si funciona. Bueno, según los cálculos teóricos, mi resistencia 2 fue de 4.09. Ok, entonces con los resultados acá tiene que darme una corriente de 2.759. Acá tiene que entrar una corriente de 13.8 microamperes y el voltaje acá debe ser negativo. Vamos a mirar. Bueno, acá la corriente de la base sí es de 3.7 miliamperes, acá es de 2.73, muy aproximado la corriente del colector, y pues fijándonos en el anterior que era 1.4,
acá da una muy aproximada a 2.8, que tiene que ser el doble de la corriente del colector, pero acá el voltaje nos da negativo, el voltaje colector emisor. Esto quiere decir que el punto de operación estará en la región óhmica. En las gráficas propuestas en clase, un momentico. Eso, aquí. Ese es el JFET. La del PJT, creo que no la tengo acá. Sí, acá. Esto nos quiere decir que, o sea que se encontrará por acá, ¿no? Por acá tenía una gráfica que ya sería la zona óhmica en la que estaría operando si yo quisiera duplicar la corriente del colector, porque la corriente del colector en saturación es de 2.6 miliamperes y esto ya sobrepasaría la corriente del colector, entonces por lo cual ya empezaría a operar en la región óhmica. Para determinar la recta de carga de este circuito, duplicando la corriente del colector y buscando una resistencia, me dio un voltaje corriente emisor negativo, por lo que no estoy segura, pero creo que ya después de que sobrepasó la corriente de saturación, porque la corriente de saturación de este transistor es de 2.6, pero ya para duplicarla al valor inicial me daba una corriente de 2.79, sobrepasó la corriente de saturación, por lo cual el voltaje me dio negativo y ese sería que se encuentra en la región óhmica. Listo. Bueno, la aplicación que analizamos en ese laboratorio es el transistor como interruptor. Entonces, mi circuito consta de dos transistores 2N2222 de 4 resistencias de 100K, 10K, 470 y 470K. Tengo un LED de color verde, un capacitor de 100 microfarad y una batería de 9 voltios y un switch. Bueno, pero el objetivo de mostrar esta aplicación es para explicarles cómo funcionan estos transistores. Bueno, en este momento esta batería empieza a alimentar esos tres dispositivos: capacitor, resistencia, esta rama y esta rama de acá. Listo, pero en el negativo no va a haber conducción de corriente, por lo que cuando está el switch abierto no pasará corriente por acá, no llegará, porque para que pase corriente debe haber una alimentación por la base. Entonces por aquí no entrará corriente, por acá tampoco, por lo que no me funcionará este circuito, no me encenderá este LED, no funcionará como un interruptor. Pero cuando ya cierro el circuito, por aquí ya me va a pasar un voltaje que alimentará la base y por ende permitirá esta que pase corriente colector emisor, igual aquí ya alimentación de la base, me pasa la corriente y por lo tanto acá ya llegaría el negativo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces yo aquí cierro el circuito. Entonces, al tenerlo abierto, tengo alimentado esta base, pero no me encendía no me tenía encendido este LED. Ahora que yo ya cerré el circuito, entonces ya me dice que por aquí ya está pasando un voltaje que llega a esta base. Entonces por aquí ya puede haber paso de corriente colector emisor y por lo que me alimentará este otro transistor
y por lo cual mi circuito funcionará como un interruptor. Como conclusión, este es una aplicación de los circuitos con transistores BJT, y pues así funcionan estos transistores. Gracias. Nuestra aplicación con transistor BJT es hacer una alarma activada por láser. Bueno, lo que vamos a utilizar en esta aplicación van a ser una batería de 12 volts, un botón, un switch, un potenciómetro, una resistencia fotocelda, un LED de color verde, una resistencia de 220 ohm, un buzzer para activar la alarma, un diodo, un transistor PN2222 y un relé. Bueno, lo que va a hacer entonces nuestro circuito funcionará. Primero, esta cuando la luz pega a esa fotocelda, esta resistencia fotocelda, esta va a tener una resistencia baja, por lo cual me dejará pasar corriente. Si interrumpo el paso de la luz, esta resistencia me impide que pase la corriente. Cuando el potenciómetro empieza a medir el voltaje, aquí en el transistor nos daremos cuenta si tiene un pulso positivo para que este actúe, y si ya tiene un pulso negativo, este bloqueará la entrada. Este potenciómetro nosotros lo utilizamos para regular el voltaje. Bueno, aquí ya pasa a un relé, que es el encargado de conmutar. Me encenderá este LED verde, y por esto se activará el buzzer que me dará la alarma. Como conclusiones podemos decir que un cambio en cualquiera de los parámetros, ya sea voltaje de entrada, resistencia colector y resistencia emisor, provocará una variación en la corriente de saturación. Con un voltaje de entrada, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia del emisor fijos, una variación en la resistencia del colector no desplazará verticalmente el punto Q, aunque sí de forma horizontal. También podemos decir que con voltaje de entrada, resistencia 1, resistencia 2, resistencia C fijos y una resistencia del emisor pequeña, el punto Q se desplazará hacia la saturación. Y otra conclusión que podemos sacar de este experimento es que con una entrada fija R1 y R2 y R del colector fijos y una resistencia del emisor muy grande, el punto Q se desplazará hacia el punto de corte, y